Sí. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta rueda de prensa en la que os vamos a presentar los detalles de este nuevo curso. Para ello me acompaña el secretario general de Educación, Francisco Amaya, y el resto del equipo que nos acompaña en la sala. A decirles que, como saben, mañana, día 10 de septiembre, arranca el próximo curso escolar 2021-2022 en nuestra región, con las enseñanzas del primer ciclo de infantil, segundo, primaria, secundaria y segundo curso de formación profesional básica. El próximo lunes, día 13, también arrancarán las enseñanzas de bachillerato y los segundos cursos de formación profesional de grado medio, grado superior, así como el segundo curso de las enseñanzas de artes plásticas y diseño. Y así sucesivamente se irán incorporando hasta el día 4 de octubre el resto de enseñanzas. En cuanto al alumnado que acudirá a nuestras aulas, tenemos realizada una estimación respecto al año anterior y hemos de destacar que este año la previsión es que sean aproximadamente 171.500 alumnos los que formarán parte de este próximo curso escolar, 1.225 alumnos menos que el curso 2020-2021. Y pasamos a hablarles de las plantillas para atender las necesidades de este nuevo curso que comienza. Tendremos más de 16.000 docentes en nuestra aula. Está previsto que pueda crecer dependiendo de las matriculaciones, las configuraciones de horarios, tanto en formación profesional como en las aulas adscritas de idiomas, que todavía está pendiente, y también los programas de éxito educativo o del Fondo Social Europeo, que se tiene que consolidar el nuevo programa de Fondo Social Europeo, que, como sabéis, finalizó en el 2021. El programa operativo pertenecía a 2015-2021. Y en este sentido, nosotros vamos a poner en marcha 4 programas que les detallo y que luego les hablaré con un poquito más de detenimiento, que son docentes de acompañamiento escolar, Orienta 21, refuerzo fuera del horario escolar, que es el que sustituye a REMA. Tengo que decirles que, en este caso, estos 4 programas que vamos a poner en marcha, unos de consolidación y otros nuevos por parte de la Consejería, vienen a paliar y a cubrir la necesidad de aquellos programas que estaban cubiertos con los fondos sociales europeos del anterior programa operativo y que habían finalizado. Hasta el momento, la Consejería ha hecho un gran esfuerzo con fondos propios y fondos extraordinarios de los fondos europeos para poder poner en marcha este tipo de programas de refuerzo. Y no tenemos que olvidar que es un curso especial también, marcado por la pandemia. La situación de partida es muy distinta a la del curso anterior, puesto que contamos con la experiencia y el avance de la vacunación. Tanto es así que, sin lugar a dudas, se va a cumplir el objetivo que el presidente anunció y el consejero de Sanidad también en nuestra tierra. A día de hoy tenemos un 83% de alumnos vacunados de 16 a 29 años, pero de aquí al lunes, día 13, que es cuando comienzan las enseñanzas de secundaria, alcanzaremos ese 85% sin lugar a dudas, puesto que hoy, a lo largo del día de hoy, se sigue vacunando y en los días posteriores también. Por tanto, objetivo conseguido en ese sentido y es una alegría para todos. Y así volvemos a reforzar la plantilla con la contratación adicional de aproximadamente 700 docentes más para llevar a cabo los protocolos preventivos y garantizar las medidas establecidas, medidas sanitarias de cara a este próximo curso escolar. Como novedad también en este curso escolar, el día 1 de septiembre, saben que se ha incorporado ya todo el personal, no solo el funcionario, también el interino por primera vez, 2.880, que sin duda mejorará la organización del curso escolar en cuanto a la propia organización del centro, que repercutirá, como no, pues en los propios alumnos, que son el objetivo principal de nuestras políticas y de nuestra acción diaria. Todo preparado
Tenemos todo preparado. La adjudicación del día 3, de decir, en la que se ofertaron 677 plazas en el llamamiento, prácticamente se han cubierto o prácticamente todas. Hoy, de nuevo, hay un nuevo llamamiento con 400 plazas de las vacantes que están bajas y demás que se están surgiendo desde el día 1 de septiembre, y está todo preparado para poderlas cubrir de una forma también inmediata. En cuanto al modelo educativo protagonista en este curso actual, el modelo educativo extremeño inicia la actividad lectiva con plena presencialidad, como lo hicimos el anterior curso, eso sí, desde la tranquilidad, con la confianza y, por supuesto, con la prudencia, manteniendo las medidas de seguridad, distancia e higiene que así nos lo requiere, y así se ha acordado con el Ministerio y con la Consejería de Sanidad. Por supuesto, ventilación como medida preventiva, mascarilla obligatoria a partir de primero de primaria en todos los espacios, grupos de convivencia estable desde infantil hasta cuarto de primaria, y desde quinto de primaria hasta cuarto de educación secundaria obligatoria se establecerá 1,5 metros de distancia, así como en formación profesional y bachillerato se flexibilizará al 1,2 metros de distancia. Esto nos permitirá recuperar el horario matutino de ciertos institutos de la región, concretamente en Badajoz del Instituto Bárbara de Braganza y del maestro Domingo Cáceres. En Cáceres también recuperará este horario de mañana el Instituto Norma y también el Pacheco. Un curso que, como no podía ser de otro modo, también hemos repartido fondos extraordinarios o procedentes de fondos FEDER para poder adquirir mascarillas, geles y todo aquello que los centros necesiten. Para ello hemos repartido 1 millón de euros y, por supuesto, vamos a seguir el cumplimiento del protocolo de intervención con los centros coordinados, como se ha hecho en el anterior curso con la inspección, con la unidad COVID y, en este caso, en este curso, con la persona referente de salud que se sitúa en cada uno de nuestros centros educativos. En cuanto al refuerzo de personal no docente, también hay un gran esfuerzo por parte de la Consejería. Contrataremos a 30 técnicos de educación infantil más, a 102 comedores limpiadores, 102 personas limpiadoras, camareros limpiadores, 20 auxiliares de informática, para apoyos para las tareas telemáticas en el caso de escenario o 3, y también se ha hecho un esfuerzo en la adquisición del mobiliario, principalmente en mesas, con 1.800 mesas más para posibilitar la vuelta a las clases en horario de mañana de los institutos que anteriormente les he nombrado. En cuanto a infraestructuras educativas, conocen nuestro plan de infraestructuras que aprobamos en el 2016, una apuesta fuerte por parte de este Gobierno y que fue apoyado por el resto de partidos políticos en la Asamblea. Desde entonces he de destacar que hemos desarrollado 900 obras con una inversión de 64 millones de euros. Actualmente hay 105 obras en ejecución por un importe de 73 millones de euros. Muchas quedarán además terminadas en los próximos días. Dentro de esas obras se encuentran, por supuesto, los 3 nuevos centros educativos que vamos a abrir en este próximo curso, en este primer trimestre. El de Cerro Gordo, que abrirá sus puertas mañana, en el cual se ha llevado a cabo un gran trabajo por parte de todas las partes implicadas y estamos muy satisfechos. En Almendralejo, concretamente, el Ortega y Gasset abrirá sus puertas antes de finalizar el año también. Y el de Nuestra Señora de las Nieves en Las Zarzas ha recepcionado la obra el día 1 de septiembre. Se está procediendo a dotar de material y a poner todo en marcha para que en octubre puedan estar ya impartiendo sus clases en el nuevo centro. Y en los próximos meses se comenzarán obras muy importantes, muy esperadas, a demandas históricas, como puede ser el Centro de Educación Especial Proa, el agrupamiento del Instituto San Fernando de Badajoz, el Colegio de Navalvillar de Pela o el Colegio de Malpartida de Cáceres. También destacar que en breve comenzarán las obras de eficiencia energética
en 101 centros de la región con una inversión de 10 millones de euros. En cuanto a los servicios complementarios, tengo que decir que, a pesar de la pandemia, se mantienen y se amplían, porque entendemos que es la forma más efectiva de garantizar la igualdad de oportunidades y la conciliación familiar. La red de comedores escolares aumenta en 5 nuevos comedores escolares, con lo cual hacen un total de 209 comedores que forman parte de esta red y se benefician 13.664 usuarios. Se ha contratado también monitores de comedor, unos 72 monitores de comedor para que se cumplan las medidas de cara a la pandemia. En cuanto a las aulas matinales, 16 nuevas aulas matinales en la región, en total 252, en los que se benefician a 6.066 niños y niñas de nuestra región, y por el refuerzo COVID también hemos contratado a 71 monitores más. Los libros de texto, este año mantenemos la inversión, 7 millones de euros. He de destacar que a día de hoy un 85% del alumnado de nuestra región puede disfrutar de la gratuidad de los libros de texto, precisamente por la modalidad del modelo de bancos de libros que ya conocéis. Hemos ido avanzando y llegamos ya a un 85% de alumnos que pueden disfrutar de esa gratuidad en los libros de texto. En cuanto al transporte escolar, funcionará con normalidad, más de 600 rutas para 16.000 estudiantes de la región, y en las actividades extraescolares, en este curso recuperamos su funcionamiento normal, en cuanto a que el día 4 de octubre comenzarán las actividades extraescolares. El año pasado tuvieron que empezar un poquito después por la pandemia, pero este año recuperamos la normalidad ahí, por supuesto, con las medidas que tenemos que llevar a cabo de cara a este virus que nos afecta. Y me gustaría hablarles de innovación educativa. Esta consejería lleva años promoviendo la innovación educativa, que evidentemente va a favor del proceso de enseñanza-aprendizaje. En los últimos tiempos hemos realizado un esfuerzo titánico para ampliar las plataformas, actualizarlas. Hemos adquirido 82.000 nuevas licencias de libros digitales. Se han creado 17.000 recursos abiertos. Esto es señal de la gran respuesta que hay también por parte de los docentes y el interés de los centros educativos en participar en ese sentido, en la innovación educativa, sobre todo en la parte de las TIC. Y este año, en este nuevo curso, vamos a poner en marcha por primera vez el proyecto de Aula del Futuro. Es una forma distinta de percibir los espacios y también de percibir los recursos. Son espacios donde se van a desarrollar las habilidades, las competencias, donde vamos a tratar de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje precisamente a través de esas metodologías activas, y evidentemente irá dentro del gran marco que desarrollamos toda la innovación educativa en nuestra región, que es Innovatec, y lo podrán solicitar los centros desde el día 1 de septiembre al 20 del mismo. Como sabéis, la enseñanza digital ha cobrado un protagonismo muy especial durante la pandemia. Esta consejería ha distribuido 35.000 equipos tecnológicos en nuestros centros educativos, pero entendemos que tenemos que seguir apostando por esta tecnología y por todo lo digital. Por tanto, vamos a apostar por una escuela más digital. Para ello vamos a invertir 30 millones de euros en dotación tecnológica y en mejora de competencia digital procedente de los fondos extraordinarios europeos. Y si hablamos de atención a la diversidad, pues evidentemente es todo un reto, especialmente en el ámbito educativo, una atención especial procurando que sea una educación inclusiva para aquellos que los necesitan. Y es realmente una tarea y responsabilidad de toda la comunidad educativa. Nosotros, por nuestra parte, vamos a poner en marcha el proyecto piloto que ya les anunciamos del Plan de Refuerzo de Orientación
con más de 20 unidades en 36 centros educativos, en este caso colegios de nuestra región, un proyecto piloto que contará con unos 15 orientadores que se sumarán al personal y los equipos de orientación con una nueva forma de trabajar y es una forma también de ampliar y organizar los recursos existentes. En este apartado quisiera hablarles también de la consolidación del programa de atención domiciliaria. El año pasado, por cuestiones de pandemia, se llevó a cabo el programa de cooperación territorial PROA Plus. En este caso fue un éxito, participaron 94 estudiantes de 70 centros y 71 docentes contratados. Ha funcionado muy bien y queremos consolidar este programa como un programa propio o docente de acompañamiento escolar. Los alumnos que no pueden hacer un seguimiento en los centros educativos, pues porque son vulnerables por cuestiones sanitarias, personales o sociales, pues tendrán una atención especial en sus domicilios y es la única forma de garantizar la equidad. Y bueno, estamos en un momento en el que vivimos en una sociedad donde cada día conocemos delitos de odio. La educación extremeña, en este caso, apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres, la integración de la diversidad afectivo-sexual, con programas específicos en las programaciones de centros, pero también con el plan de igualdad en el que este año trataremos de que todos los centros cuenten con dicho plan, en el que se analizará la realidad, se implementarán una serie de medidas y contarán con asesoramiento, recursos y formación por parte de la Consejería para que podamos conseguir este objetivo, que es que todos los centros educativos tengan su plan de igualdad y se puedan llevar a cabo las actividades tan necesarias. Les hablo ahora del fomento a la lectura. Bueno, pues la Consejería ha considerado necesario realizar una encuesta sobre hábitos de lectura y el resultado ha sido un descenso en los índices lectores, sobre todo en eso de bachillerato, en relación a primaria y también en la utilización de los espacios físicos como tales, como pueden ser bibliotecas. Por eso creemos que es necesario impulsar las bibliotecas escolares y vamos a realizar un plan estratégico para promocionar y potenciar dichas bibliotecas y también los planes de lectura. Por el contrario, tenemos Librarium, que sabéis que es una plataforma digital propia de la Consejería que sigue creciendo y lo seguirá haciendo porque incrementaremos también las licencias tanto de libros como Librarium de cine, que el año pasado se puso en marcha. Incorporaremos también más recursos para el alumnado con discapacidad visual, más títulos y licencias para que esta plataforma siga siendo atractiva y esté actualizada. Es importante también que hablemos de la internacionalización de la enseñanza, del bilingüismo. Este curso serán 355 los docentes que cuentan con acreditación. Me refiero a 355 nuevos docentes y la habilitación lingüística para 301 secciones bilingües. En este caso, 8 secciones bilingües y contamos con un total ya de 3.606 docentes. Hay 10 nuevas secciones, concretamente en los ciclos de formación profesional, 6 de francés, 4 de portugués. Y también queremos hacer una apuesta muy importante por el portugués. No se entiende nuestra identidad sin los puentes extendidos con Portugal. Este año serán 10 centros nuevos los que se sumen al Plan Portugal, en total 77, con 9.500 alumnos. Y hemos creado también, como novedad, el Departamento de Portugués en 52 institutos de la región. Nos parece una apuesta clara también por apoyar el portugués. Y otra de las acciones importantes que se van a llevar a cabo en este curso serán el proyecto de Escuela Espejo. Es un proyecto piloto dentro del marco de la cooperación Escuelas Bilingües e Interculturales, en las que participará Valverde del Fresno y en Badajoz el Colegio Ciudad de Badajoz con Escuelas número 2 de Elba, en los que se va a llevar a cabo la investigación, acción y el aprendizaje de la lengua y la cultura portuguesa también. Y, evidentemente, la nuestra también, evidentemente, como no podría ser de otro modo.
En cuanto a los programas Erasmus+, este año entran en vigor el nuevo programa, que tendrá una cabida del 21 al 27, que contará con mayor participación de los centros educativos. Se caracteriza por ser más inclusivo, sostenible y accesible, y como novedad, dentro de la promoción de la inclusión, la diversidad, es eliminar ciertas barreras y adquiere una dimensión superior internacional, puesto que también se va a llevar a cabo fuera de países de la Unión Europea, y tratarán de mejorar la competencia digital y el fomento tecnológico. Y finalmente quiero hablarles del protagonismo especial que tendrá la formación profesional y que está teniendo también en nuestra tierra. Tengo que decirles que el objetivo del Gobierno central es impulsar, desarrollar y modernizar la formación profesional con la nueva ley, y también es nuestro objetivo porque entendemos que es una palanca de transformación económica del país y, por supuesto, también Extremadura, teniendo en cuenta los tiempos nuevos de oportunidades que se nos presentan. La formación profesional dual está creciendo en nuestro centro, 27 ciclos formativos, o más, 21 además son ciclos tradicionales que se han convertido en duales, 5 son totalmente nuevos, 19 de los 22 familias profesionales serán en enseñanza dual, y para ello se ha firmado un convenio ya con 200 empresas, pymes, autónomos y autónomas de nuestra región, que está habiendo una colaboración extraordinaria por parte de estos colectivos. En cuanto a datos provisionales de matriculación, podemos hablar de 21.000 matriculados, con lo cual habrá un incremento aproximado de un 20% respecto a otro curso. Esto es muy buena señal en cuanto a que la demanda de la formación profesional está creciendo y está demostrando que la inserción laboral es mucho mayor y que es una buena oportunidad para nuestros jóvenes. Es el momento de adaptar las necesidades al mercado laboral, y para eso también dentro de la formación profesional habrá 6 nuevos cursos de especialización. En total, sumados a los anteriores, contaremos con 10 cursos de especialización. Y también 15 aulas de emprendimientos como novedad, que son los que van a generar experiencias reales de emprendimiento entre el alumnado, que tendrán la oportunidad después de trabajar las habilidades, las competencias necesarias para de alguna manera tener éxito como emprendedores, ¿no? Serán espacios donde van a promover la creatividad, la innovación y, por supuesto, como les venía diciendo, el emprendimiento. En cuanto a las aulas de tecnología aplicada, es otra novedad. 7 aulas de tecnología aplicada se pondrán en marcha en este primer trimestre de este curso, y ahí tengo que decirles que los centros podrán utilizar, también los otros centros podrán utilizar mediante acceso remoto este tipo de tecnología, que son simuladores de poda, vuelos de drones o interpretación de datos, entre otros. Estos son los que se van a poner en marcha, entre otros, en este primer trimestre, y a lo largo del curso se irán aumentando. En definitiva, un curso marcado por la pandemia, pero un curso en el que Extremadura vuelve a garantizar la máxima presencialidad, en el que retomamos la actividad lectiva con confianza, con esperanza de ir ganando terreno al virus, con un personal, con el personal y con los alumnos de secundaria vacunados. Por tanto, comenzamos el curso con centros educativos que cuentan con espacios seguros. Comenzamos el curso con la confianza que se merecen nuestros profesionales, nuestros docentes, que han realizado un trabajo extraordinario. Comenzamos el curso con alumnos responsables, que lo han demostrado a lo largo de todo este último curso, y, por supuesto, con familias colaboradoras. Por tanto, comenzamos el curso también con prudencia, un curso con fondos extraordinarios que nos van a permitir seguir avanzando en la transformación digital, en la innovación y, sobre todo, en la puesta en marcha de una formación profesional transformadora para nuestra tierra. Nada más, si tenéis cualquier pregunta, a vuestra disposición. Sí, buenos días. A ver, 2 cuestiones. Una respecto al proyecto de aula del futuro.
Decís que se está solicitando ahora, hasta el 20 de septiembre, los centros educativos pueden solicitarla. Me gustaría saber cuándo se pondría en marcha, si en el segundo trimestre, no sé cuál es el calendario. Y segunda cuestión, respecto al tema de medidas COVID, los niños, una de las quejas del año pasado era que en educación física, el uso de mascarilla en educación física era bastante complicado. No sé si hay alguna medida específica a este respecto o cada centro educativo decide si la tienen que llevar o no, no sé. Bueno, en cuanto a las aulas del futuro, vamos a ver la demanda que hay, luego hay que dotarlas, se les dará los fondos para poder dotar los espacios y a lo largo del curso se pondrán en marcha. No podemos decir si estarán finalizadas para el primer trimestre dependiendo del número, pero en este curso estarán, conlleva un proceso. Y en cuanto a las mascarillas, yo entiendo, es muy incómodo. Yo soy maestra de educación física y evidentemente lo entiendo, pero es una medida muy segura, es la que nos garantiza y hoy por hoy es necesario que se utilice también en las clases de educación física. Entendemos que a lo largo del curso, si la pandemia va remitiendo, si las condiciones son mejores, pues se revisarán los protocolos para los centros educativos y quien nos dice que a lo mejor pueda ser una realidad y no sea necesario utilizarlo en educación física o en los espacios abiertos, pero hoy por hoy aconsejamos y de hecho así lo establecen los protocolos la utilización de dicha mascarilla. ¿Tenéis algo más? Buenos días, consejera. En otro orden de cosas, aunque está relacionado con el nuevo curso escolar, como es evidente, me gustaría saber si la consejería maneja algún dato concreto sobre cómo va a ir la escolarización del niño o niños, porque tampoco sabemos el número de niños afganos que han sido acogidos en Extremadura. Bien, eso lo gestiona directamente el Ministerio a través de cada comunidad autónoma, pero de entidades sin ánimo de lucro. Hoy por hoy nosotros no tenemos ninguna noticia, no sabemos cuánto se va a destinar a Extremadura. En cualquier caso, cuando lleguen se tendrán garantizada la plaza de escolarización, nos pondremos en contacto y entiendo que no habrá ningún problema, pero lo gestiona directamente el Ministerio con las entidades sin ánimo de lucro. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna noticia, entiendo que no ha habido novedad ni todavía sabemos nada. Buenos días, consejera. Buenos días. Le quería preguntar por dos cuestiones. En primer lugar, los padres de quinto de primaria del colegio Nuestra Señora de la Caridad de la Garrovilla, piden, por lo visto, en el curso en quinto hay 22 niños que van a ir a un aula, dicen que no tiene las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y, por lo visto, esperaban que se dividiese en dos. Y no ha llegado ese profesor y anuncian plantarse mañana a las puertas del colegio si no les dan una solución. Eso por un lado. Por otro lado, la Federación de Enseñanza Uso sigue quejando, se queja de la ratio de alumnos por aula, piden que se disminuya y dicen que hay muchos centros que le transmiten preocupación. ¿Que hay muchos, perdón? Que hay muchos centros educativos que les han transmitido su preocupación por los alumnos. Mirad, en nuestra tierra la ratio no es ningún problema. Nosotros no superamos la ratio ni siquiera con el porcentaje de margen que tenemos en ningún centro educativo, y menos con la pandemia. Somos una de las comunidades con menor ratio existente. Hemos hecho un esfuerzo importante en personal docente también, que evidentemente garantiza llevar a cabo las medidas con seguridad. De verdad, la mayoría de las zonas rurales están muy bajas de ratio. Entendemos que no es ningún problema. Esto es un debate que obedece a otras cuestiones y que habrá que afrontar de cara a un futuro muy próximo, pero hoy por hoy considero que no es ningún problema y mucho menos con el refuerzo de plantilla que se está llevando a cabo en estos dos últimos cursos. Y en cuanto al problema en concreto que dices de la Garrovilla, el secretario general entiendo que os puede... El grupo de quinto de primaria de la Garrovilla tiene 22 alumnos, por tanto, es un grupo que está por debajo de la ratio legal y el aula tiene que guardar una distancia de 1,5 metros o una distancia personal de 1,2. Si no fuera posible, a través de la inspección educativa se habilitará otra aula para que estos niños puedan recibir la máxima presencialidad con todas las garantías de seguridad. Pero es importante que conozcan ustedes que es un grupo de 22 alumnos y, por
por tanto que es un grupo que entra en las ratios establecidas de los grupos ya desdoblados en quinto de primaria. Por tanto, no estamos ante ninguna anomalía. Entendemos la preocupación de la familia, pero también pedimos confianza porque la efectividad de los protocolos está ahí. Se pueden contemplar otras opciones, desde buscar otra aula, pasar al 1,2 o incluso espacios abiertos o espacios compartidos. Por tanto, no hay ningún problema y en este momento, partiendo de que entendemos la preocupación de las familias, estamos ajustando esta cuestión, que es una cuestión evidentemente menor. Preguntar cuáles son los cambios o cuáles han sido los ajustes para que a finales del pasado curso o cuando se estaba preparando se hablara de ese refuerzo de unos 600 profesores adicionales y se haya quedado en alrededor de 700, que es una cifra mucho más próxima a lo que hemos tenido el curso pasado. Me gustaría saber cuáles han sido ese proceso para aumentar en casi un centenar ese número de profesores docentes de cara a este curso. Y también le quería preguntar sobre la atención a la diversidad. Ha dicho que se va a producir un nuevo cambio en cuanto a las personas que necesitan una atención especial, gente con discapacidad, alumnos, porque nos han llegado algunas quejas de de familias que les han comunicado que se van a producir cambios y que en algunos centros puede que haya algún profesor, persona que les atiende, que no van a tener el mismo número de profesores o de personas, y puede ser que no se haya comunicado bien este cambio de modelo o cómo va a ser ese modelo, sobre todo de cara a las familias que ven con preocupación hacia dónde va a ir este curso escolar para las personas con diversidad. A ver, si me he quedado, espérate, sí. A ver, cuando hablas de atención a la diversidad te estás refiriendo al programa de acompañamiento domiciliario, ¿no? Me refiero a alumnos con ciertas discapacidades que necesitan apoyo. ¿Y qué es lo que dicen es que no sé lo que... Unos centros que han comunicado a las familias que puede que se vean con menos profesores, docentes, gente de apoyo. Y no sé si se debe a que se va a cambiar el modelo, ese modelo va a ser diferente, sobre todo información para esas familias, que no saben qué va a pasar con sus alumnos que tienen necesidades especiales en este próximo curso escolar. Mira, entiendo que esta duda puede ser o se puede crear en torno a los programas de éxito educativo y de refuerzo y éxito educativo del programa operativo de fondos europeos del 2015 a 2021, que son los programas que actualmente no continúan porque el programa operativo de los fondos europeos finalizan. Se tiene que aprobar el próximo programa operativo, los nuevos fondos para esos programas. Esos programas como tal no comienzan, pero comienzan otros muy similares que yo os he detallado anteriormente y además os he nombrado cuatro, algunos de ellos existentes que reforzamos y otros nuevos que vamos a poner en marcha. Ahora, esos programas no quiere decir que cuando aprueben además los fondos europeos y los nuevos programas que se marcarán con esos fondos desde la Unión Europea y el Ministerio se pondrán en marcha también en nuestra comunidad y entendemos que quizás de aquí a final de año estén. Todavía no tenemos noticia de ellos, pero aún así, hasta que esos programas llegan, nosotros vamos a desarrollar con normalidad esos 4 programas que garantizan la atención de los alumnos que puedan tener necesidades sin ningún problema. Quiero transmitir tranquilidad en ese sentido. No podemos hablar de contrataciones hasta que no esté puesto en marcha, pero tranquilidad porque la Consejería ya tiene un plan B para atender esas necesidades y certidumbre a las familias en ese sentido. Y no sé, ¿alguna pregunta más era? La evolución de las plantillas, que cómo ha pasado de los 600 iniciales a los 700 actuales. En cuanto a la evolución de las plantillas, prácticamente son 700, 600, ¿cuál es el pico? 603. Y 603 de la pública y los 91 de la concertada, ¿vale? En total son prácticamente 700. ¿Qué ha pasado de los 600 que se hablaba en el mes de junio, principio de julio, para llegar a los 700 que estamos hablando ahora? Me estás hablando de los datos de estos 600 que era solo referido a la pública. Esos son los que se anunció. Luego la mesa de la concertada fue posterior, fue en agosto. Entonces ahí tu interpretación. Exacto, sí. La mesa posterior de la concertada fue en agosto, por tanto los de la concertada se decidieron posteriormente, tú los sumas y están ahí los 700.
a dar paso a los compañeros que han seguido la rueda de manera telemática por si tienen alguna duda. Álvaro, del diario Hoy. Sí, hola, buenas. Consejera, yo quería preguntarte por el tema que has tratado de has anunciado 30 millones de euros en dotación tecnológica. No sé si nos podrías especificar en qué iba a consistir esa dotación tecnológica, cuándo llegará a los centros, qué será. Y luego, en el tema de las clases por la tarde, creo que al final van a ser 4 centros educativos los que tengan que dar clase por la tarde. No sé eso a cuántos alumnos en concreto va a afectar. 600. Y ya por último, 600. con el tema de los programas de refuerzo educativo, no sé si sabéis a cuántos profesores podrían llamar para esos programas y cuándo se pondrían en marcha. Vale, los programas de éxito educativo que hemos anunciado se ponen en marcha de forma inmediata y, de hecho, el resto de programas que puedan venir tenemos que esperar a los fondos. No os puedo decir una cifra estimada. Entiendo que en los programas anteriores había cerca de 400 y pico, cerca de 500. Cada curso hay, bueno, pues varía la cifra dependiendo de la necesidad. Nosotros entendemos que a lo largo del curso se pueda cubrir esa cifra una vez que estén puestos en marcha todos los programas, pero de momento no os puedo cerrar una cifra en concreto, ¿vale? Otra de las preguntas era... la inversión tecnológica, los 30 millones de euros. A ver, sabéis que la tecnología queda obsoleta rapidísimamente. Por tanto, si queremos estar al día y ofrecer una tecnología actual, acorde a las necesidades y demás, tenemos que ir actualizándolo. Por tanto, va a ir en equipamiento tecnológico a nivel general. Uno se dedicará a aulas especiales, a cambiar equipos y, por supuesto, a la formación también de las competencias digitales que conllevarán bueno, pues toda la parte de Innovatec y de la parte de tecnología de la consejería. De todos modos, si queréis más detalles con profundidad, pues le decimos al Departamento de la Dirección General de Innovación que os lo paso. Y había otra pregunta, creo. El número de alumnos que irá por la tarde. Creo recordar, si no me equivoco, que por la tarde afectaba a 400 y 600 se incorporaban por la mañana. Lo comprobamos. ¿Tienes tú otro dato? Serían 600 por la tarde. Los alumnos de los 4 centros que pasan a vespertino. No, pero está preguntando por la tarde. Es decir, los 4 centros que tienen que pasar las enseñanzas a vespertino, la suma de los 4 son 600. Pues aclarado. El secretario general lo está aclarando. 600 alumnos tendrán que ir por la tarde. Sí, procedentes de los 4 centros. Bioclimático, IES Albarregas, Suárez de Figueroa y Virgen del Puerto de Plasencia. La rueda por finalizada. Gracias a todos. Venga, gracias.